Hay mayor alegría que felicitar a Javier Macipe, zaragozano de 34 años, en directo y nada más conocer su nominación a los Goya, en el programa Aquí y Ahora. Bueno, teníamos fe, claro que sí, pero igualmente es una alegría enorme. Él mismo sufrió en sus propias carnes la dificultad de pagar un alquiler en una gran ciudad y de ahí surgió el corto Gastos Incluidos, que puede alzarse con una estatuilla. Y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Uno para todos, película con sello aragonés, rodada en Caspe con decenas de niños del pueblo que fueron elegidos en un casting, opta al mejor actor protagonista, David Verdaguer. Que tiene mucho que ver con quienes eran sus compañeros esenciales en la peli, que son sus 18 alumnos de clase. Y esta que suena es la banda sonora de Las Niñas. Lunas de papel, del aragonés Carlos Naya, es candidata a Mejor Canción Original. Yo creo que si hubiera sabido la repercusión que iba a tener, o sea, la envergadura mediática y todo lo que ha alcanzado, pues no sé, supongo que me lo habría planteado de otra forma, me habría puesto muy nervioso, porque yo creo que acepté esto un poco desde la inconsciencia también, de que no pensábamos que algo así iba a pasar. Y puede pasar, un sueño hecho realidad. Su canción ya es una de las nominaciones a los 9 Goyas de Las Niñas que podrían venir a Aragón. Las Niñas, una producción en la que ha colaborado Aragón TV, vio la luz en todos los cines españoles el 4 de septiembre y desde entonces no han parado de recibir alegrías. Saludamos en directo a su creadora, la cineasta aragonesa Pilar Palomero. Buenas tardes y felicidades. Hola, buenas tardes, muchas gracias. 9 nominaciones a los Goya de las 14 candidaturas que tenía su película. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, pues con muchísima alegría. Ha sido un momento muy especial esta mañana, la lectura de los nominados y felices como es una noticia tan increíble que todavía tenemos que asimilarla un poco.